En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Nosotros hemos trabajado, hemos hablado, hemos anunciado, hemos enseñado, hemos predicado la palabra en donde Jesús le dice a los fariseos hipócritas, a los religiosos hipócritas de su época. Jesús les dijo para ellos: ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Los fariseos eran hipócritas porque ellos cuidaban del altar, ellos barrían el altar, sacaban el polvo del altar para que el altar estuviera limpio, para recibir el oro o las ofrendas de los ofrendantes. Entonces el objetivo de ellos era la ofrenda. Ellos no cuidaban al altar como símbolo, como representación, sino como al propio Dios, como lo que realmente es el altar. El altar, mi amiga y mi amigo oyente, ha sido el lugar o el punto de encuentro con Dios. Y quien sube al altar con sinceridad, con absoluta sinceridad, resuelve su problema allí en el altar. ¿Por qué? El altar no es algo físico. El altar, a pesar de tener la apariencia física, el altar representa a Dios. Representa a Dios. Tanto es así que Él santifica la ofrenda. Ahora, ¿quién tiene el poder de santificar sino el Santo de los Santos? ¿Quién tiene la autoridad de santificar la ofrenda o el oro, sino es el propio Dios Todopoderoso? Es solo que usted piense, que razone solo un poquito. No necesita mucho, no. Gaste solo un poquito de sus neuronas y piense. Porque si Jesús dijo que el altar es el que santifica a la ofrenda, santificar significa dar aquello que la ofrenda necesita, es decir, ser pura, ser separada, ser purificada, ser libre, ser una ofrenda sincera, ser una ofrenda espontánea, ser una ofrenda liberal, ser una ofrenda que verdaderamente agrade a Dios. Entonces, para santificar la ofrenda, el altar es el que tiene autoridad mínimo. Y si tiene autoridad, entonces el altar deja de ser algo físico para pasar a ser algo espiritual.
Es decir, el altar representa al propio Dios. Y vean, mi amigo y mi amigo, a lo largo de la historia de la fe, usted comprueba que todos los siervos de Dios, los que eran justos, siempre edificaban un altar después de haber tenido una experiencia con Dios. Por ejemplo, Noé, cuando salió del arca, lo primero que hizo fue edificar un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Después vimos que Abraham edificó un altar en la tierra prometida a Dios. Después vino Isaac, que hizo lo mismo. Jacob hizo lo mismo. Y David quería construir un templo que pudiera abrigar al altar. Cuando se construye un templo, cuando nosotros construimos una iglesia, es para proteger el altar, que es la parte más importante de una iglesia. Claro, cuando la iglesia no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo, entonces el altar de aquella iglesia no tiene ningún valor. Es un altar apenas físico, pero cuando el altar es consagrado para llevar a las personas el Evangelio, la buena nueva del Evangelio, para llevar a las personas el conocimiento del Dios vivo, para llevar a las personas a un comprometimiento, a un compromiso, a un pacto, a una alianza con el Dios de Abraham, Isaac y de Israel. Entonces, aquel altar es santificado, representa a Dios para salvación de aquellos que allí llegan. El altar, mi amigo y mi amigo oyente, es la guardia para los accidentados espirituales, para los enfermos, para los necesitados, para los oprimidos, para los pobres, para los rechazados, para los reclusos, para los que están presos. El altar es la solución de todo y cualquier problema, porque el altar tiene poder. Cuando el altar santifica, es porque tiene poder. Jesús es quien dijo eso. No fui yo, no estoy inventando. Puede leer eso en Mateo capítulo 23, versículo 19. Jesús dijo: insensatos y ciegos. A los fariseos hipócritas, insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En otras palabras, Jesús estaba diciéndoles lo siguiente: ustedes están preocupados por la ofrenda. Ustedes tienen sus ojos en las ofrendas, pero ¿quién es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, usted se preocupa de la ofrenda y deja de lado aquel que bendice, aquel que santifica, aquel que da la razón a la ofrenda, que le da valor a la ofrenda, que recibe la ofrenda, o no, porque a veces Dios no recibe la ofrenda. Entonces, cuando Jesús estaba hablando eso, Él estaba defendiendo la autoridad, el poder que el altar tiene en relación a la ofrenda que allí se deposita. Es decir, el altar tiene la autoridad para liberar, para curar, para hacer el milagro que fuera necesario. Hay personas, y nosotros estamos viendo esa experiencia. Hay personas que están siendo
bendecidas, curadas, y aún no subieron al altar. Hay personas que aún no participaron de la hoguera santa, del vado de Jaboc, y ya están conquistando sus milagros. Solo en pensar en el altar, solo al recibir el sobre, para llevar al altar el día acordado, el día marcado, esas personas ya están siendo curadas, ya están siendo liberadas, están teniendo experiencia con Dios. Usted imagínese, solo a causa de la intención de que en el día determinado subirá al altar. Ellas ya están siendo bendecidas, igualmente antes de colocar la ofrenda en el altar. Entonces, amiga y amigo oyente, usted tiene que entender que el altar no es algo simplemente físico, sino que es el propio Dios en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu del altar, es el espíritu de la fe. El Espíritu Santo es el que opera en el altar. Entonces, es importante que usted entienda eso, para que cuando fuera a la iglesia, usted no fuera de manera inadvertida hasta el altar y coloca allí su ofrenda. Vea que el propio Jesús dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Deja tu ofrenda delante del altar. No la coloque, no. Y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda en el altar. Es decir, Dios no acepta la ofrenda que está envuelta con amarguras, con resentimientos, con odio. Dios no acepta eso. Para que Él pueda santificar la ofrenda tiene que ser pura, la ofrenda tiene que ser limpia, la ofrenda tiene que ser de sacrificio, es decir, con un corazón dispuesto, dedicado, un corazón puro. Él sabe que todos somos pecadores, que todos nos equivocamos, que todos fallamos, pero lo que está en cuestión no son nuestros pecados, sino nuestra sinceridad o no. Dios ve la sinceridad. Lo que vale para Dios, en realidad, es la sinceridad. La persona sincera, la persona verdadera, la persona que asume, oh mi Dios, yo no me lo merezco. Sé que me equivoco, pero no quiero ser así. Entonces, Dios escucha a aquella persona, pero no oye a aquella que no es sincera, que finge. Entonces, el altar tiene la autoridad para santificar la ofrenda sincera, al corazón sincero. Es decir, al altar tiene el poder, la autoridad para hacer con que la ofrenda sea agradable a Dios. Y cuando sea ofrenda es agradable a Dios, el Espíritu Santo desciende y mora dentro de aquel corazón, dentro de aquella persona. Y ahí ella se vuelve templo del Espíritu Santo. Ella se transforma en el altar vivo de Dios, en altar delante de Dios. Y donde quiera que ella fuera, ella será un altar de Dios, sea en su casa, sea en un trabajo, en la calle, en la iglesia. Donde ella estuviera, ella se vuelve un altar de Dios, en la habitación del Dios vivo, para iluminar a aquellos que están en la oscuridad de este mundo. Gracias a Dios. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.
Mi nombre es Silvia y antes de llegar a la iglesia mi vida no tenía sentido. Yo me casé muy jovencita pensando que iba a ser feliz, pero no fue así. Primeramente yo empecé a tener mucho nerviosismo, tenía mal carácter y al principio del casamiento también empezaron los celos, las discusiones con mi esposo. Ahí éramos un matrimonio de apariencias, ¿no? Vivíamos para el afuera un matrimonio feliz y de las puertas para adentro era el propio infierno. Teníamos celos mutuamente, había peleas, discusiones. Bueno, al poco tiempo yo quedo embarazada y digo, bueno, ahí ya voy a ser feliz con un hijo que va a venir, va a traer amor al matrimonio, felicidad en la familia, pero tampoco fue así. Mi hijo nace sano, pero al año y medio de vida se le detecta una enfermedad llamada síndrome nefrótico que afectaba a ambos riñones de él, que con un año y medio de vida se hacía imposible que lo pudiera vestir, lo pudiera dar de comer. Él pesaba 3 veces más de lo que tenía que pesar un nene de la edad de él. Mi hijo no respondía al tratamiento. Él tomaba 13 medicamentos por día, 4 veces estuvo a punto de morir, desahuciado por los médicos. Incluso una doctora me dijo, mire señora, si usted cree en Dios, busque en Él porque ya su hijo no tiene más solución. Y sumado a eso, los problemas en mi matrimonio aumentaron. Cada vez más estábamos tan mal interiormente nosotros que nos echábamos la culpa mutuamente de lo que nos estaba pasando a nuestro hijo. Y en eso sumó la frialdad, había más discusiones, más peleas. Y sumado a eso fueron los problemas económicos. Nosotros vivíamos de prestado porque el tratamiento de nuestro hijo era muy caro. Vivíamos en una piecita que llovía más adentro que afuera. Totalmente destruida nuestra vida era un caos. Y fue ahí que yo llegué a la iglesia. Yo obedecí. O sea, puse en práctica todo lo que los siervos hablaban, ¿no? Y al poco tiempo llega una hoguera santa y ahí hice una locura de fe. O sea, yo me lancé porque no tenía nada que perder, o sea, ya tenía todo perdido. Si los médicos no me daban solución para mi hijo, mi matrimonio estaba en la ruina, mi vida económica era un desastre, entonces yo dije, bueno, yo me lanzo. Y ahí yo deposité todo lo que tenía. Nosotros en una de las campañas vendimos nuestras alianzas, vendimos todo lo que teníamos en nuestra casa. Para los de afuera era locura porque todos nos veían y decían, ¿qué estás haciendo? Y nosotros no, íbamos en la fe. Ahí fue la transformación de mi hijo. Dios transformó por completo la vida de mi hijo. Mi hijo empezó a responder al tratamiento y desde el momento que él se deshinchó no se volvió a hinchar más. O sea, nosotros vamos a los controles médicos, hacemos la rutina y los mismos médicos nos dicen que él es un milagro de Dios. Y estoy hablando de hace 13 años atrás. O sea, hoy mi hijo es un hijo sano, fuerte. Los médicos me decían que iba a quedar secuelas en él, pero no fue así. O sea, hoy está sano, fuerte, es inteligente. Y así campaña tras campaña fui conquistando, porque yo aprendí el secreto, ¿no? Que es la obediencia y quedarse en la dependencia de Dios. En otra de las campañas yo fui por mi matrimonio, yo quería la restauración de mi matrimonio y Dios respondió. Nosotros con mi esposo nos casamos hace un tiempo atrás en el altar. Estábamos casados por civil, pero nos casamos, tuvimos la bendición de Dios. También fuimos conquistando económicamente, hoy estamos estables. Hoy nosotros tenemos un departamento donde tenemos todas las comodidades, vamos a donde queremos, vestimos lo que queremos, podemos dar a nuestro hijo lo que él quiere, las comodidades que él quiere. Estamos bien y vamos por mucho más. Pero lo más importante es que Dios cambió mi identidad. Dios me hizo una nueva Silvia. Y voy por mucho más, ¿no? Porque sé que Dios tiene cosas mucho más para darme a mí. Siempre siendo obediente y quedando en la dependencia de Él, haciendo locuras en la fe. Y el frío me tocó y amigos me dejaron. No
passou.